nombre es María Alejandra Mejía Díaz y soy la presentadora oficial de la revista Venas Abiertas. Hoy nos encontramos con Felipe Molina, quien a sus 36 años es profesor de la Universidad Externado y consultor de gobierno cooperativo. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de Hola María hoy? Alejandra, ¿cómo estás? Bien, Muy bien, bien. gracias. Saludos a todos, a toda la audiencia de la revista y a todos ustedes y gracias por invitarme. Ay, muchísimas gracias, Felipe. Para comenzar con todo el tema de la entrevista, me gustaría que nos contaras más acerca de ti. Cuéntanos algo brevemente sobre ti. Bueno, a ver, siempre es como difícil hablar de uno, pero bueno, brevemente te cuento, soy internacionalista y politólogo, especialista en alta gerencia política y gobernabilidad, máster en comunicación política y gobernanza, y digamos que una de mis grandes pasiones es la historia, siempre he sido fanático de la historia. No me considero un historiador porque pues, sería un insulto a todos los que son historiadores, pero sí he sido siempre muy, muy fanático de la historia, apasionado por la historia, no solamente la historia de Colombia, sino en general la historia mundial, pero pues evidentemente la historia latinoamericana es uno de mis grandes intereses. Muchísimas gracias. Tengo 36 años, soy casado. No tengo hijos, pero tengo una sobrina muy linda Ah, y digamos que ese es un breve resumen de lo que soy. muchísimas gracias por tu presentación. Pues comenzamos. En el mes de julio es un mes conmemorativo para la independencia de algunos países latinoamericanos y por eso me gustaría que habláramos un poquito sobre eso. ¿Es lo mismo hablar de independencia que de la libertad según la historia? Bueno, digamos que se tiende a confundir o se tiende a hablar de procesos similares de independencia y de libertad, ¿sí? Pero digamos que para eso tendríamos que, primero, aclarar un término muy complejo como es el término de la libertad, ¿no? Que si bien para los ilustrados la libertad parte de la capacidad que tiene el ser humano de autodeterminarse, de tomar sus propias decisiones, eh, y digamos que ese término de libertad vendría siendo un atributo del ser humano. La libertad es un atributo del ser humano, mientras que la independencia es un proceso político de, que lo podemos entender en términos de sociedad, que digamos es la búsqueda de ciertas sociedades, también de la autodeterminación, en este caso de la autodeterminación de los pueblos. Y aunque pueden ser sinónimos en algún momento, libertad e independencia, como te estaba comentando desde un principio, yo siempre asumo la libertad como el atributo individual del ser humano, mientras que la independencia como un término colectivo. Entonces, digamos que ahí partiríamos de una de las diferencias. Oh, sí, señor. ¿Y qué significa obtener la independencia de un país? ¿Cuál es esa Bueno, importancia? bueno, mira que esa pregunta que tú haces es muy bonita y tal vez es, como te estaba comentando, eh, o para responder tu pregunta de qué significa la independencia para los pueblos, pues mira que esa es una pregunta que se hicieron los propios pueblos latinoamericanos cuando empezó este bonito proceso, porque digamos que la independencia latinoamericana es un proceso diferente a lo que fue, por ejemplo, la independencia americana, o diferente a lo que va a ser los procesos de independencia en Asia, África, eh, pero particularmente para nosotros la independencia fue la posibilidad de tomar las riendas de nuestro destino como naciones y como naciones nacientes. Yo sé que pareciera redundante, pero no. Ese nacimiento de nuestras naciones, ese momento espectacular en el que por fin podemos autodeterminarnos y decir, vamos a tomar nuestras propias decisiones. No vamos a estar atados
a las decisiones de una metrópoli o de un rey que, si bien no es que no nos representara, porque digamos que ahorita cuando entremos un poquito más en materia, se darán cuenta que las colonias americanas no estaban en contra del rey. De hecho, el lema de muchas independencias, desde la Junta de las Provincias del Sur en Argentina hasta México, hasta Nueva España, el lema era sencillo: viva el rey, abajo el mal gobierno. Porque nuestros pueblos, nuestros pueblos americanos, sabían que hacían parte de algo mucho más grande, pero no se sentían representados. Entonces, ¿qué significa la independencia? Esa posibilidad de, primero, sentir que tomamos las riendas de nuestro destino y sentir que vamos a empezar a tomar nuestras propias decisiones en materia política. Es, digamos, la llegada a la madurez de los pueblos latinoamericanos. Qué bonito se escucha eso. La verdad es que sí. ¿Y consideras que ha jugado un rol importante en la actualidad o la independencia ha sido un proceso totalmente superado y olvidado? Pues mira, yo considero que nunca hemos terminado de ser completamente independientes, ¿sí? Digamos que eso es algo que marca nuestra actualidad y ha marcado la realidad de América Latina. No en vano, durante los años 80 tuvimos un periodo que se conoció como la década perdida de América Latina, y hoy seguimos manteniendo unos lazos muy fuertes con, con los que fueron nuestros colonizadores y conquistadores. Tanto en el caso de Brasil, bueno, aunque es un fenómeno completamente distinto, pero tanto en el caso de Brasil como en el caso de los pueblos que fuimos eh, conquistados y colonizados por los españoles. Creo que el proceso está inconcluso. Tal vez, como yo te decía hace un segundo, contestándote la pregunta que era llegar a la madurez, creo que todavía no hemos llegado a esa madurez completa. Y esa madurez política ha hecho que la independencia no logre consolidarse, que no logre ser tangible. Hoy seguimos, por ejemplo, hoy en día tenemos una dependencia gigantesca de Estados Unidos, la mayoría de los pueblos latinoamericanos. Y los que han logrado soltarse un poco de Estados Unidos, hoy están muy cercanos a otra gran potencia que es China. Entonces, realmente la independencia ha sido un proceso romantizado, muy bonito, con un ideal muy bonito, pero difícil de realizar, difícil de materializar. ¿Quieres las Mm, gafas? sí, señor. Y desde lo que sabes y has estudiado, ¿crees que las ideas de revolución surgieron por necesidad de quererse separar de la corona española, de obtener la libertad y formar patria, o más bien fue consecuencia del vacío que se sentía debido a la invasión napoleónica en España? Tocas dos temas muy importantes, muy importantes. Creo que diste en el clavo de la cuestión. Gracias. Primero te diría que el proceso revolucionario en América Latina, desde Argentina hasta México, tiene una característica particular. Ya lo habíamos comentado hace un momento, no era el afán por independizarse. Digamos que no había un afán real de, de desconocer al rey, pero evidentemente sí respondió a una coyuntura política europea. Tal vez sin, sin Napoleón y sin la conquista de Napoleón a España en 1808, el proceso independentista en América Latina no se hubiera dado. ¿Qué pasa? Y digamos que aquí sería chévere que empezáramos a hablar un poquito de lo que fue el proceso de independencia. Fíjate que los primeros movimientos revolucionarios en América Latina, como fue el movimiento Maya de 1761 en México, o como fue
la rebelión de los comuneros o la revolución de los comuneros en 1780 en territorio colombiano, o las rebeliones incas en el Perú, todas tienen algo en común, y era el inconformismo de una clase social, primero por los elevados impuestos producto de las reformas borbónicas en España, pero también porque había una lucha de clases profunda en el territorio americano. ¿Entre quiénes? Primero, en la... ¿Qué pasó, mi amor? Primero, ven, qué pena contigo. Tranquilo. Dale la vueltica. No, es que ya, si no es con mi hermano conmigo, nunca está tranquila. Ay, no, no te... No ha llegado. Entonces, estaba diciendo, primero producto de las reformas borbónicas, pero también porque había una lucha de clases muy marcada en el territorio americano. En la punta de la pirámide estaban los españoles que vinieron a América a ejercer cargos públicos muy importantes, como oidores, como gobernadores, como virreyes. Entonces, ahí estaba el poder político. Los españoles tenían el poder político. Los criollos, que son hijos de españoles nacidos en América, no tenían la misma representación política, pero tenían el poder económico. Normalmente eran los grandes hacendados, normalmente eran los encomenderos. Entonces, digamos, esa relación tensionó mucho la cuerda social. Y en la parte más baja de la pirámide social, obviamente estaban los americanos, los indígenas, y pues bien abajo estaba ya todo el tema de los esclavos, que como ustedes bien saben, pues el comercio de esclavos, el comercio triangular de esclavos, fue el motor de la economía americana durante mucho tiempo. Y cuando hablo de americano es desde Canadá hasta la Patagonia. Entonces, esas tensiones sociales, especialmente la tensión que va a haber entre los criollos y los españoles, hizo que ese problema de la representatividad tomara mayor peso. ¿Qué pasó? Y fíjate que hay un hilo conductor en los procesos revolucionarios, tanto en México como en, digamos, en Nueva España, en la Nueva Granada, en el Virreinato del Perú y en el Virreinato de la Plata, y es la imposición de impuestos por parte de la corona, impuestos desmedidos, los que prendieron la chispa a la revolución. Entonces, esa chispa empezó popular. Fíjate que no hay grandes élites en el movimiento maya de 1761, ni hay grandes élites en el proceso de los comuneros, ni en la rebelión de los incas. Es movimiento popular, que lentamente, alimentado por las ideas de la ilustración que están llegando, porque es que esto es un todo, esto es una telaraña supremamente bonita. Sí. No solamente es sentirse inconforme por los impuestos, sino que al mismo tiempo se dieron, por ejemplo, la expedición geodésica que va a llegar al Ecuador, se va a dar todo el viaje de Alexander von Humboldt por el Pacífico, y también va a tener las ideas de la expedición botánica en la Nueva Granada con José Celestino Mutis y la gran generación de sabios granadinos. Con ellos va a llegar la idea de la ilustración y con ellos se va a alimentar el tema de la independencia. Esos tres ideales franceses de libertad, igualdad y fraternidad, sumado al ejemplo norteamericano, recuerda que la Revolución Americana, que se va a dar de 1774 a 1776, pero que va a tener su punto culminante en 1780 con el triunfo de Washington, es un ejemplo para los pueblos latinoamericanos, que están informados, saben lo que está pasando. Entonces, ese proceso de independencia tiene varias etapas muy bonitas, que al final, como te estaba diciendo al principio de esta respuesta, que al final toman un gran envión cuando Napoleón entra
en 1807 a Portugal y decide invadir España, decide tomar definitivamente España. Eso le quita poder a Fernando VII, que además ahorita vamos a ver un poco la figura de Fernando VII. Es un tipo que increíblemente fue capaz de quedarle mal a todo el mundo. Tú normalmente le puedes quedar mal a uno o dos, pero es que Fernando VII le quedó mal a todo. Y esa fue el soplido de la chispa que nos llevó a la independencia. Qué bonita historia, la verdad. Y ya nos vamos después de todo este proceso, cuando tanto Colombia y las provincias, la Gran Colombia, disculpa, y las Provincias Unidas sufrieron diferentes procesos. En Colombia fue la famosa Patria Boba, después de la firma del Acta de Independencia, mientras que en Argentina fueron cambios en las formas del gobierno y las guerras civiles que los llevaron hasta 1816 declarar su independencia, ¿verdad? ¿Por qué crees que estos años fueron tan decisivos en la historia en ambos países? Bueno, súper pertinente tu pregunta, porque el proceso de la independencia fue dolorosísimo, tanto en el sur del continente como en el centro y en el norte. Digamos que los tres procesos fuertes de independencia, el proceso mexicano, después del Grito de Dolores en septiembre de 1810, las juntas de mayo en Argentina y el Grito de Independencia en Colombia, son simbólicos, ¿no? Son tremendamente simbólicos, porque digamos que romantizar la independencia con que es que rompieron un florero y porque se rompió el florero nos independizamos, pues no deja de ser un relato romántico muy bonito y todavía pues se le hincha a uno el corazón cuando escucha las palabras de José Acevedo y Gómez de si no aprovecháis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis pasar este momento único y feliz, antes de 12 horas seréis tratados como insurgentes, ved las cadenas y los grillos que os esperan. Es supremamente bonito, ¿sí? Y la Sí. mayoría de los libros de historia cuentan esa parte bonita, pero lo que hubo detrás y lo que siguió a estos actos simbólicos, como el Grito de Dolores, o como la Junta Argentina, o como el florero en Colombia, pues fue supremamente doloroso. Primero, porque no estábamos listos para estar independientes. Entonces, ¿qué pasó? Logras la independencia relativamente pronto porque no hay fuerzas españolas disponibles en territorio americano. Recuerda que las pocas fuerzas que había en América se fueron a apoyar a Fernando VII cuando entró Napoleón. Entonces aquí no había un ejército que le hiciera contrapeso a esas fuerzas, a las pequeñas fuerzas revolucionarias, no eran ejércitos muy grandes. Pero lo que sí pasó, y te puedo contar particularmente lo que pasó en nuestro territorio, es que se empezaron a ver las divisiones políticas en una élite criolla que todavía no estaba lista para autogobernarse. Entonces, fíjate cómo había alguien representante de la más alta oligarquía, como es Jorge Tadeo Lozano. Que Jorge Tadeo Lozano es el marqués, descendiente del marqués de San Jorge, de Juan Miguel Lozano. Y al mismo tiempo tienes un tipo como Camilo Torres o como Francisco José de Caldas, que son grandes pensadores. Y al lado tienes a un tipo de la talla intelectual de Antonio Nariño. Entonces, era una cosa impresionante. Yo creo que una pelea de egos también, maluquísima, que se evidenció en ese periodo que se llama la Patria Boba. Incapaces de ponernos de acuerdo en los mínimos. ¿Qué eran los mínimos? Organicémonos primero. Que, fíjate que eso fue lo que pasó en Estados Unidos. Ahí es una de las grandes diferencias entre los procesos de independencia de Norteamérica con los de Sudamérica. En Estados Unidos primero se pusieron de acuerdo en los mínimos. La Constitución de Filadelfia es eso, ponernos de acuerdo en los mínimos. ¿Qué es los mínimos?
Entonces, ¿vamos a ser federalistas o vamos a ser centralistas? Y el Estado va a ser, ¿vamos a hacer una monarquía o vamos a hacer una república? Y si es una república, presidencialistas o parlamentarios. Eso se logró en Norteamérica, pero acá en Sudamérica no fue posible. Entonces empezó la pelea. Bueno, ¿quién debe gobernar? ¿Quién debe gobernar? Entonces, aquí, por ejemplo, el primer presidente de Colombia era el que estaba como alcalde de Santa Fe el 20 de julio de 1810, José Miguel Pey. Él fue el primer presidente, porque le tocó, porque estaba ahí en el lugar y en el momento. Pero decidieron darle el poder a Nariño. Nariño es el primero, porque además es el más ilustrado de todos, ¿no? Recuerda que Nariño estuvo estudiando en Europa y pues gracias a sus estudios es que él logra traducir los derechos del hombre y del ciudadano, que van a ser la piedra angular del movimiento independentista aquí en la Nueva Granada. Pero esa incapacidad o la imposibilidad de ponernos de acuerdo en cómo nos íbamos a organizar, lo único que hizo fue traer el germen de lo que después va a ser la violencia política, particularmente en Colombia. Desde ese momento tenemos una imposibilidad, sí, el pato, tenemos una imposibilidad de ponernos de acuerdo. Y eso lo aprovecharon muy bien los españoles. Pero vamos a viajar un momentico al proceso argentino. Vamos a ir un segundo porque también es importante hablar del proceso argentino. Digamos que el Virreinato de la Plata tenía un... ¿Qué pasó, mi amor? El proceso argentino tenía una ventaja, y es que el Virreinato de la Plata estaba alejado de los centros de poder españoles, ¿sí? Digamos que llegar a Buenos Aires no era tan sencillo como llegar a la Nueva Granada. Cuando tú ves, por ejemplo, la ruta de la Reconquista, te das cuenta que los españoles entran por el Caribe, entran por Venezuela. Todo el proceso de la Reconquista empieza por Venezuela. Entonces, Argentina tuvo más libertad de sentarse a decidir cuál era el proyecto que los iba a consolidar. Y ahí juega un papel muy importante José de San Martín, porque yo creo que a diferencia, con el respeto de Bolívar, obviamente, pero la diferencia que va a tener San Martín con Bolívar es que San Martín no está obsesionado con el poder. De hecho, cuando se logra la independencia, San Martín se va a vivir a Francia, pudiendo haber sido presidente de Argentina, ¿no? Se fue para Francia y vivió sus últimos años en Francia, igual que Bernardo de O'Higgins en Chile. Bolívar no fue capaz de hacer eso. Bolívar no fue capaz de hacer eso. Entonces, como te digo, todos esos procesos y esa forma de ver, si bien obviamente en Argentina también hubo guerra civil y también hubo una pelea fuerte entre unitarios y federalistas. Aquí nosotros los llamamos centralistas, en Argentina los llamaban unitarios, pero aunque se dio ese proceso, ¿sí? Digamos que la transición, ese proceso que va a empezar en 1810, en 1809 realmente, y va a finalizar en 1816, es menos traumático que el proceso que vivimos en la Nueva Granada. Además que sucede una cosa particular. En los dos territorios, tanto en Argentina como en el Virreinato de la Plata, para ser puristas históricamente hablando, como en el Virreinato de la Nueva Granada, estaban los realistas, que era ese grupo que no quería, bajo ningún pretexto, separarse de España porque perderían sus privilegios políticos y económicos. ¿Sí? Eso también generó que fuera traumático el proceso de independencia. Y yo te diría que hay otro factor determinante y es la enormidad geográfica. Estamos hablando de dos de los territorios más grandes de América.
Argentina, que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, muy grande, es casi el doble de Colombia. Y por el otro lado, el virreinato de la Nueva Granada, que en ese momento era Colombia, Panamá, la costa de Mosquitos, que es lo que es un pedazo de Nicaragua, el Ecuador, un pedazo significativo del Ecuador, porque el otro pedazo estaba en el virreinato del Perú, y pues todo el territorio colombiano. Estamos hablando de un territorio gigantesco, gigantesco en términos de control. Y poner de acuerdo a un territorio tan grande y geográficamente tan complejo, porque recorrer el territorio tanto argentino como colombiano era muy difícil. La Pampa, la gran Pampa argentina, pues la Pampa es grande y enfrentarte a la Pampa es complicado. Fíjate que tan complicado es el tema del territorio argentino que, por ejemplo, Buenos Aires tuvo que ser fundada 2 veces. A Buenos Aires la tuvieron que fundar 2 veces. La primera porque la expedición no aguantó, se murieron y se mataron entre ellos. Y ya la segunda, que es un proceso que viene de Paraguay hacia abajo, o sea, desde Asunción, que era la señora de todas las ciudades del sur, la más importante de las ciudades del sur. Lamentablemente Asunción en el periodo colonial perdió mucho de su importancia, pero desde Paraguay es que se va a fundar Buenos Aires, porque la enormidad del territorio hace muy difícil el control del mismo. Y creo que eso también fue significativo a la hora de estos periodos de inestabilidad posteriores a los gritos de independencia. Claro. Y lo otro es que no estábamos preparados militarmente para enfrentarnos a la reconquista, ¿no? Ese, digamos, va a ser otro factor fundamental. Sí, sí, señor. ¿Y ya ves en la actualidad situaciones parecidas con la época de independencia en Argentina, como problemas que han venido permaneciendo en el tiempo? Sí, sí. Mira, tanto en Argentina como en Colombia. Es, Sí, esto es, esto es complicado porque se debe a varios fenómenos políticos. No quiero minimizarlo ni quitarle el trasfondo, pero quisiera hacerte énfasis en 2 procesos. El primer proceso, y vamos a hablar en orden, primero en Argentina y después en Colombia, la llegada del peronismo al poder en Argentina, esa figura fuerte de Juan Domingo Perón y esa figura de Eva Duarte de Perón, van a determinar mucho el futuro argentino y los van a llevar a lo que está viviendo hoy Argentina. Y eso es un proceso heredado de las prácticas políticas de la época de la independencia. ¿Por qué? Te preguntarás por qué y se preguntarán todos por qué. Mira, eh, los populismos tienen algo en común y es que al tratar de quedar bien con todo el mundo, que es lo que trata de hacer el populismo, tenerlos felices a todos, lo que realmente estás haciendo es ampliando la brecha entre sectores sociales. Primero, un sector históricamente privilegiado que va a decir como, oiga, ¿usted por qué le va a dar todo gratis? ¿O por qué le va a dar todo al pueblo cuando pues el pueblo no ha hecho los méritos para tenerlo? Que fíjate que esa fue una de las grandes discusiones que tuvo Perón. Cuando Perón empezó a darle a los trabajadores todas las prebendas que les dio, inmediatamente la clase económica, la clase alta económica argentina, se opuso a las políticas populistas de Perón. Y esa inestabilidad nunca se acabó. Ni siquiera, mira, Argentina pasó por unos periodos históricos supremamente complejos. La dictadura de Onganía, la dictadura de Videla. eh, Ni siquiera esos procesos tan complejos lograron que realmente el pueblo argentino se uniera políticamente hablando. Y hoy lo estamos viendo. Y además, eh, cuando tú me preguntabas al principio de nuestra charla sobre el proceso de independencia y cómo lo podríamos traer a hoy, que yo te decía que todavía somos muy dependientes de otros países, fíjate lo que le pasó a Argentina a finales de los años 90,
con toda su crisis económica. Argentina, por hacerle caso al Fondo Monetario Internacional y tratar de imponer al pie de la letra el consenso de Washington, lo que se llevó encima fue una crisis económica gigantesca. Y eso es pensamiento neocolonialista, cuando trataron de imponerte una institución como el Fondo Monetario Internacional o como el Banco Mundial, tratan de imponerte medidas económicas eh, que no son tus propias respuestas a tus necesidades. Lo que está haciendo es volviéndote a colonizar. Claro, ya no te cambian el nombre, ya no te ponen el nombre que ellos quieren, pero te volvieron a colonizar con políticas neoliberales. Y eso llevó a una crisis económica profunda argentina, que lo llevó a toda la crisis del corralito, y que después lanzó nuevamente, fíjate que todo tiene una consecuencia, que en últimas llevó al poder nuevamente al peronismo, ahora disfrazado con el rótulo de kirchnerismo, que tuvimos a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner, y ahora tenemos nuevamente al kirchnerismo en Argentina. Y lo que está haciendo eso es generando fuertes tensiones políticas que en cualquier momento van a estallar. Fíjate lo que está pasando hoy. En Argentina todos están inconformes con el manejo de la pandemia. Y yo creo que casi todos los países han tratado de manejarlo según sus capacidades y según sus necesidades. Pero ¿qué pasa? Como hay tanta polarización política, cualquier cosa que tú hagas va a ser malo para uno o malo para el otro. Entonces eso es muy delicado, muy delicado. Y en el caso de nosotros, pues evidentemente, todo el proceso del Frente Nacional, esa repartición grosera del poder, esa dictadura disfrazada, porque yo digo que el Frente Nacional es una dictadura disfrazada de democracia, porque además los colombianos nos comimos ese cuento de que somos la democracia más vieja del continente. ¿Cuál democracia? ¿Cuál democracia? Pero ese proceso también nos llevó a la aparición de fenómenos populistas caudillistas, como es el fenómeno de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, que en últimas está haciendo exactamente lo mismo. La altísima polarización que tenemos hoy, porque aquí hay que ser claros, aquí tanto el petrismo como el uribismo nos han llevado a unos grados de polarización gigantesca, que lo único que están causando es un problema mucho más grande. Y a futuro están sembrando la semilla de otra patria boba. No hemos salido de la patria boba. Y fíjate que nosotros también estamos muy ligados a prácticas neocoloniales como el Plan Colombia, ¿sí? O fíjate cómo el gobierno de Santos hizo todo lo que pudo para entrar a la OCDE cuando Colombia no tenía las condiciones para entrar a la OCDE. ¿Y por qué? Pues porque eso le da prestigio a Colombia, porque es más fácil acceder a créditos que en últimas nos van a amarrar a decisiones políticas de terceros. ¿Por qué crees que hemos tenido tantas reformas tributarias en Colombia? Porque la OCDE nos dice como, usted tiene que cobrar más impuestos. Claro, cuando tú eres Suiza, o cuando tú eres Noruega, o cuando tú eres Dinamarca, pues es facilísimo cobrar más impuestos, porque tu gente vive en un estado de bienestar, donde hay una renta mínima, donde puedes darte todos los lujos de la vida, mientras que acá no le podemos cobrar más impuestos a la gente porque ¿de dónde? Entonces volvemos a estar ligados a un pasado colonial. Ya no nos llamamos colonia, pero seguimos utilizando o siendo víctimas de las prácticas coloniales. Sí, muchas gracias. Es verdad todo lo que nos estás mencionando aquí y es como cosas que no se saben, que uno no las encuentra tan fácil y todo tiene enlace. Entonces, asombroso, gracias por compartirnos eso. Y ahora,
¿Con qué palabra o frase definirías el cambio que ha tenido Latinoamérica después de la independencia? Remolino. Remolino. Esa es la palabra. Un remolino. Y Y por todo lo y que has dicho, sí, por sí. todo ese Digamos que sancocho. hemos pasado por todo, pero además Sí, nos pasa el fenómeno del remolino, ¿no? El fenómeno del remolino es que un momento estás arriba y otro momento estás abajo y vuelves y subes a lo mismo. sí, Y sí, eso es lo sí. que nos pasa en América Latina. Somos un remolino. Y Ajá. lamentablemente seguimos permeados por las decisiones políticas de terceros. Como te estaba diciendo al principio, no importa si tú eres cercano a China, a Estados Unidos o a la Unión Europea, a cualquiera de los tres que sea cercano, o a Rusia, a cualquiera de los que sea cercano, igual estás dependiendo de un tercero. Y sería más bonito, no, aclaro, yo no soy bolivariano, no soy amante de Bolívar, tengo serios reparos a la figura de Bolívar, porque además creo que Bolívar era un megalómano obsesionado con el poder, pero sí creo en el sueño bolivariano, que es el mismo sueño de San Martín y es el mismo sueño de O'Higgins, que era una América unida y fuerte. Porque es que además yo creo que para cualquier potencia del mundo debía dar pánico pensar en un territorio tan rico, tan grande como es América Latina, porque es que si te das cuenta, las riquezas desde México a la Argentina son gigantescas. Recursos hídricos, recursos naturales, tenemos recursos mineroenergéticos y una riqueza cultural gigantesca. Porque es que yo digo, y yo quisiera que el que me esté escuchando en este momento se imagine por un segundo lo que sintió Hernán Cortés cuando llegó a Tenochtitlán. El edificio más grande en Europa tenía 3 pisos. Eso era lo más grande en la época de Hernán Cortés. Ni siquiera habían empezado las grandes construcciones de las catedrales, de las grandes catedrales europeas. Edificios de 3 pisos. Y llega Hernán Cortés a Tenochtitlán y llega después a Teotihuacán y encuentra la majestuosidad de las pirámides. El imperio azteca tenía 2 millones de habitantes. Eso no se lo imaginaba ningún europeo. Todos estaban en palos. O piensen lo que sintió Pizarro cuando llegó al Cusco. Una obra arquitectónica como Machu Picchu, enclavada en lo más alto de los Andes. Eso tiene que ser sobrecogedor para cualquiera. Y esa era la riqueza que teníamos nosotros. Que si nosotros nos hubiéramos mantenido unidos, como te digo, en ese sueño latinoamericano, seríamos imparables. No necesitaríamos ni a Estados Unidos, ni a la Unión Europea, ni a Rusia, ni a China. Qué bonito Pero es. lamentablemente los intereses políticos han hecho imposible eso. Sí, es verdad. Y eso que dices nos lleva a la última pregunta que tenemos de esta entrevista, la cual es, ¿qué invitación le das al mundo y a quienes nos están viendo para cambiar la historia actual? Uy, bueno. Primera invitación, si quieres cambiar la historia, tienes que conocerla, ¿sí? Entonces, digamos que la primera invitación que yo le hago a quienes nos ven y a quienes leen la revista y a quienes tienen el acceso a estos recursos, primero es conozcan la historia de su país, conozcan la historia de su continente, eh, sean críticos sin ser criticistas. Uno puede ser crítico sin ser criticista, es decir, ser crítico es crearte argumentos después de leer, analizar y comprender los fenómenos y no criticar por criticar, porque es que criticar por criticar es muy fácil, pero no construyes.
Entonces, eso, crearse el criterio a partir del acercamiento a la historia. Segundo, yo creo que estamos llamados a dejar la polarización. Esto tiene que ser algo, un proyecto desde México hasta Argentina. Tenemos que dejar de polarizar. Eh, nosotros los latinoamericanos hemos tenido un problema serio de identidad, serio, terriblemente serio. Tenemos unos complejos muy raros. El latinoamericano clase alta quiere ser europeo, sueña con ser europeo. Sí. El clase media quiere ser americano, su sueño es ser gringo, el sueño americano. Y, y el latinoamericano clase baja, pues tiene un revuelto de cosas que, que realmente no es identidad. Entonces, tú terminas como que identificándote con una cultura chabacana que no es latinoamericano. En cosas tan sencillas como la música, date cuenta cómo América Latina ha perdido su raíz. Seguimos siendo un continente alegre, lleno de música, pero tú ya no ves que en Argentina sean las chacareras lo que suena en las radios, sino pues que ahora la globalización ha traído nuevos ritmos musicales y eso los ha alejado tanto del tango como de las chacareras, como a los peruanos de los pasillos y los valses, como a nosotros los colombianos también nos ha alejado del bambuco, de los pasillos, incluso del vallenato clásico, el vallenato original y la cumbia, que son expresiones culturales de un continente tremendamente mestizo. Y eso es lo que nos hace tan bonitos. Somos un continente mestizo. Tenemos que sentirnos orgullosos de esa sangre palenquera, esa sangre yoruba que llegó aquí con los esclavos, de esa sangre indígena. Solamente nuestro territorio colombiano tiene más de 84 pueblos indígenas. Ese mestizaje es lo que nos hace tremendamente ricos. Tenemos que identificar que somos parte de algo, crear una identidad fuerte. Eso es fundamental, porque hasta que no creemos una identidad fuerte, no vamos a ser naciones. Yo Sí. siempre tengo esa discusión, si realmente en América Latina podemos hablar de nación. Y yo digo, es difícil hablar de nación en América Latina. Es difícil hablar realmente de nación. Y ojo que no estoy hablando de nacionalismo, ¿no? Soy No, completamente enemigo de los nacionalismos, pero sí creo que debemos tener identidad y debemos marcar nuestra identidad. Y eso se hace conociendo la historia. no, pues muchísimas gracias por esta invitación, por compartir tu tiempo con este nuevo proyecto que está surgiendo. Y pues en esta sección que son las entrevistas para Venas Abiertas. Así que No, pues muchas gracias. Espero muchísimas que, gracias a ustedes. sí, espero que te vaya muy bien en el resto del día con tu sobrina y por el espacio que nos diste en este momento. No, les agradezco muchísimo la invitación. Creo que es un proyecto muy bonito y creo también que es necesario que estos espacios de ustedes, los jóvenes, sean los que nos ayuden a esa creación de identidad y a ese espíritu crítico constructivo que necesitamos para salir adelante como continente. Muchas gracias, feliz día para todos ustedes y siempre a la orden. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien.